Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la última mesa sobre innovación docente y educación, la segunda parte de la mesa que han podido escuchar anteriormente. Voy a ir dando paso a los compañeros. Algunos han traído presentaciones de PowerPoint para apoyarse. Y nada, os recuerdo que tenéis 7 minutos cada uno de vosotros. Intentad ser puntuales y luego a ver si tenemos un pequeño espacio para el debate, para la reflexión o para preguntas. Bien, pues entonces, sin más dilación, le paso la palabra a José Francisco Barragán Blanco. El título de su ponencia es Inteligencia Artificial en las aulas, innovación y futuro de la educación. Creo que... sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Alfonso por invitarme, por confiar en mí siempre. Estoy un poco abrumado por todo lo que he estado escuchando y por la gente que estaba y que me rodea en la mesa, y que yo no soy docente universitario y me cuesta un poco estar a la altura. Lo voy a intentar. Bueno, yo soy abogado especialista en Derecho Digital, Protección de Datos y ahora Inteligencia Artificial. Y vengo a ver esa parte de cómo no se va a hablar de inteligencia artificial, que ahora se habla de inteligencia artificial en todas partes. Pues en la parte de docencia, pues también. Y lamentablemente he de decir que, por un lado, estoy contento de que la inteligencia artificial haya llegado, pero por otro lado no. Y es que es una realidad, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, es la cuarta revolución industrial, o eso dicen, y evidentemente estamos en un punto de inflexión en nuestra vida en todos los sentidos. Y yo considero que ahora mismo, como está ahora la inteligencia artificial, es un producto de marketing muy bien hecho, que realmente lo que se esconde detrás de esa caja con un envoltorio perfecto es una caja que está todavía sin llenar, ¿no? Y creo que la gente está confiando demasiado en la inteligencia artificial y estamos teniendo muchos problemas. Cuando yo hago asesorías, tanto en universidades, en centros educativos, cuando van a implantar un sistema de estas características, me doy cuenta que hay 3 tipos de grupos. Las personas que, como yo, que confían en que va a ser una herramienta que nos va a ayudar, los que no creen nada en la inteligencia artificial y los que confían ciegamente en la inteligencia artificial ahora. Y eso es lo que nos está creando muchísimos problemas, porque hay un porcentaje muy alto, sobre todo en los alumnos. Los alumnos creen ciegamente en lo que dice la inteligencia artificial y, por lo tanto, cuando nos presentan algún tipo de trabajo, se nota perfectamente que está hecho por ChatGPT. ¿Vale? Los que nos dedicamos al derecho se ve perfectamente que el lenguaje jurídico no es correcto. Me había puesto un cronómetro y no me lo he puesto. Me voy a poner. Que yo hablo un montón, ¿eh? Entonces, estamos en un momento muy estupendo con la inteligencia artificial, pero esto no acaba de inventarse. Esto empezó en 1950, cuando Alan Turing crea ese test de Turing que algunos ya seguramente habéis escuchado. En 1956 se crea el concepto de inteligencia artificial en esa conferencia de Dartmouth y ha ido creciendo poco a poco, y en España o ahora en Europa nos pensamos que esto ha sido hace 5 años. ¿Qué pasa? Que lo queremos utilizar y lo queremos utilizar ya. Entonces, esto no funciona así. Estamos en un momento muy incipiente de la inteligencia artificial y creo que hay que tener cuidado. Pero realmente lo que decía, cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que saber qué es lo que es, cómo lo vamos a utilizar, cómo se está implantando y sobre todo tener esa precaución a la hora de utilizarlo, sobre todo cuando estamos hablando en las aulas, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de esa materia dentro de la informática que lo que hace es recrear procesos que supuestamente hacemos los humanos y que ahora lo va a hacer las máquinas. Bueno, como aprendizajes, valoraciones, interpretaciones y una cosa muy importante, dar resultados y predicciones. En justicia ya se está utilizando y yo estoy bastante preocupado con eso. Y en la policía y la investigación jurídica, investigación criminal también. Por lo tanto, ya os digo que esto empezó a utilizarse en los años 60, en los años 80 y 90, pero que realmente ahora es cuando está dando ese boom. Pero realmente estamos utilizando herramientas que ya utilizábamos antes, que se llamaban herramientas programadas y que ahora le han puesto un lacito mucho más bonito, ¿vale? Y parece que estamos utilizando herramientas nuevas, ¿vale? Cuando hablamos en el ámbito educativo hay sistemas de tutoría inteligentes que están muy bien, pero ya empezamos a quitar la parte humana para que venga un tutor y que diga lo bien que lo hace nuestro alumno o nuestra alumna y no es el profesor o profesora quien lo haga. Por lo tanto, es qué criterios llevamos a cabo para crear ese resultado de esa tutoría. Importante pensar en esto. En los sistemas inteligentes, pues los que conocemos ahora, aprendizajes a base de datos y que nos van dando luego predicciones para ajustar muy bien esa
esas lecciones que se le dan a los alumnos o alumnas para poder concretar docencia mucho más individualizada. Los chatbots y asistentes virtuales, que ya los tenemos en plataformas de todo tipo, incluso en universidades, para crear ese tipo de quiero tener una duda y la quiero resolver ya, porque estoy estudiando a las 3 de la mañana y el profesor pues está durmiendo. Pues ¿quién me lo contesta? Un chatbot, ¿vale? Por lo tanto, bueno, evaluación, se están utilizando evaluaciones automatizadas directamente, corrige los exámenes, corrige los trabajos, corrige absolutamente todo. ¿Qué hace el docente? No lo sé, no lo sé, vamos a pensar qué es lo que hace el docente, pero ¿quién nos da esos parámetros para que eso dé esa evaluación? Bueno, no sabemos si lo va a dar directamente la Generalitat, del Ministerio de Educación, o directamente lo dará cada docente. Bueno, criterios un poco al alza. Y luego el análisis de aprendizaje, ¿no? Que esto sí que nos va a ayudar a lo mejor a crear esos análisis para ver si realmente nuestra función como docentes está funcionando y los contenidos, sobre todo, están funcionando en las aulas, ¿no? Bueno, puede ser, como vemos, tenemos muchos beneficios. Personalización del aprendizaje, lo adaptamos a preferencias, mejora la eficiencia, automatizamos muchas tareas que muchas veces son concretas. Antes hablaba la profesora, ¿no?, de hacer esos juegos que a lo mejor la inteligencia artificial puede ayudar a hacerlos. Bueno, puede ser agilizar nuestro trabajo, pero al final detrás de eso, de la idea, está la humana, ¿no? Acceso a recursos de alta calidad en todo el mundo, esto sí que es importante. Personas que tienen menos posibilidades económicas, pues a lo mejor la inteligencia artificial sí que les va a dar acceso a recursos de mayor calidad. Apoyo a los estudiantes con necesidades especiales, que esto está claro, que hay veces que en las aulas nos encontramos circunstancias que a lo mejor nos puede apoyar. Mejora continua del proceso educativo porque analizamos ese rendimiento. Pero estos beneficios no deja de tener la parte mala, que son los sesgos de lo que se están utilizando ahora. El sesgo de datos, se están utilizando datos históricos, por lo tanto los datos históricos son discriminatorios contra raza, religión, contra sexualidad, todo ese tipo de cosas, y nos arrojan datos que realmente son sesgados y discriminatorios. Hay que tener cuidado qué herramientas estamos utilizando porque no sabemos qué datos se están estudiando. Y cuando preguntas a sus propios creadores te dicen que no lo saben ni ellos. Ojo, si el propio creador no te sabe explicar cómo la inteligencia artificial llega a ese resultado, mal vamos. Porque, como decía al principio, hay un grupo de personas que se creen ciegamente lo que dice ChatGPT. Hablo de ChatGPT porque es el más conocido, ¿vale? El sesgo algorítmico, no sabemos si el algoritmo se equivoca. Si tiene un error, ¿qué pasa con esa valoración que da al final? No lo vamos a saber porque no te salta... Este resultado es erróneo, no te saltan neones por ahí, ¿no? Tú te da un resultado y tú dices, uy, qué bien, estupendo, pues seguimos para adelante. Sesgo de interpretación, pues bueno, si hay una ambigüedad en los datos que ha dado, pues evidentemente va a haber un resultado que no es interpretado a la realidad. Y esto está pasando ahora mismo en la investigación criminal en la policía, que se están utilizando. Como conclusiones, tenemos claro que hay un potencial importante, una personalización grande, una automatización de tareas, análisis profundo. Tenemos un gran potencial de la inteligencia artificial, pero tenemos algo que no se está cumpliendo, que es el cumplimiento normativo. No se está cumpliendo la ley de protección de datos, no se está cumpliendo una ley que todavía no está, bueno, está en vigor, pero no está todavía cumpliendo con todo, no está desplegando todos sus efectos, que es el reglamento de la IA, porque va a empezar en 2026 y la gente ya es como somos expertos en IA. ¿En IA en qué? Si es una IA que todavía no está regulada, ¿vale? Por eso no nos vamos a creer todo lo que nos dicen por ahí, ¿vale? Pero fijaros lo que me dice el ChatGPT cuando le he metido un prompt para finalizar la ponencia. Y dice, la inteligencia artificial no reemplaza al educador, lo potencia para construir el futuro de nuestros estudiantes. Está muy bien, siempre está muy bien esa frase, siempre y cuando lo hagamos con conciencia y lo llevemos a cabo correspondiente a la norma y a una valoración concreta. Gracias. Muchas gracias, José Francisco. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor y gracias también por ajustarte al tiempo. Le doy ya la palabra a José María Vázquez García. ¿Tienes presentación? Vale, pues tenemos que salir de ahí. Vale, bueno, no llega el ratón. Bueno, mientras va preparando la presentación,
Les cuento que el título de su ponencia es La gamificación como herramienta educativa para la enseñanza de contenidos relacionados con la disciplina del derecho del trabajo, una experiencia de innovación docente. La presenta él, pero realmente la comunicación la han realizado José Luis Vázquez Burguete, María Purificación García Miguélez, él mismo y José Luis Vázquez García. Cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, sobre todo a los organizadores, que es una oportunidad muy grande, sobre todo para gente como yo, que como veis soy el más joven de toda esta mesa, y realmente es una oportunidad para iniciarnos en este ámbito académico docente de forma pues potente, diría yo, con todas las ponencias que he podido escuchar. Bueno, el título de la presentación ya lo ha dicho mi compañera, la moderadora, y pasando a lo que vendría a ser el esquema de contenidos, sería primero una introducción para luego pasar a una experiencia concreta y por último hablar de unos resultados recabados de esta experiencia. En este sentido, la introducción, ya apuntaban otras compañeras, sobre todo en el ámbito de la contabilidad, el tema de la gamificación sería una herramienta pedagógica, consolidada en las últimas décadas y que busca captar la atención de los estudiantes. ¿Qué obtenemos con esto? Aumentamos el compromiso, como bien apuntábamos antes, con el uso de elementos lúdicos. En este sentido, también cabe destacar ahora lo que es el juego en la educación, y es que el juego en la educación se basa en un concepto muy anterior, que es el concepto del juego como tal. Y el concepto del juego como tal es una actividad intrínseca al ser humano, de hecho se le llega hasta llamar homus ludus. Y es que tiene los orígenes prehistóricos y es una herramienta esencial para el aprendizaje. Y esto también es debido a que divide en 6 ámbitos fundamentales, como tenéis ahí: físico, intelectual, creativo, emocional, social y cultural. En este sentido, los juegos harían más caso al componente intelectual. Por ejemplo, el físico daría como resultado el deporte, en otro sentido. Hablando de esto, podríamos pasar a la clasificación de los juegos educativos. Podemos tener 2 métodos principales: aquel que está basado en juegos, es decir, aquellos que tienen implícita la diversión o el sistema lúdico, y por otro lado las experiencias con juego, que son aquellas que, si bien se pueden realizar con juego para hacerlas más amenas, se pueden también realizar sin necesidad de hacer uso de estos. En este sentido, los tipos de juego con propósito educativo se dividen a la vez en 4 categorías, que serían los juegos reales adaptados, que serían con la finalidad de enseñar y reforzar conceptos, por ejemplo, el trivial, adaptarlo a una serie de preguntas que tengan que ver con una temática concreta. Luego las simulaciones, que se apuntaba antes en una charla, en una pausa del café, que decían unos alumnos: os voy a dar como un departamento de marketing que vosotros mismos vais a tener que gestionar. No es la realidad, pero se acerca mucho a ella en un entorno controlado. Luego los juegos serios, que serían con un propósito educativo claro. Y por último la gamificación, que es la que voy a hacer más hincapié y con la que va a tener la experiencia más relación, que serían aquellos elementos de juego con contextos educativos. En cuanto al origen de la gamificación, apuntar que es el uso de elementos de juego como pueden ser puntos, niveles, recompensas o otro tipo de elementos relacionados con estos juegos. Estos contextos educativos no tienen que ser juegos per se, pero pueden aumentar el interés y el compromiso de las personas que participan en ellos. Entre las ventajas que ofrece, sobre todo que se ha popularizado mucho en el siglo XXI, en el que estamos ahora, aumenta mucho la motivación y compromiso, y sobre todo una cosa en la que a mí me gusta puntualizar mucho sería esa interacción que se genera entre los alumnos para generar un ambiente de clima de aprendizaje que fomenta mucho más y facilita mucho la docencia. Ya un método anecdótico sería que el origen de la gamificación sería en el 2002 y la persona que lo acuñó sería Nick Pelling, que lo tenéis ahí en pantalla. Pasando ahora a la aplicación a la enseñanza de derecho laboral, serían que principales técnicas de gamificación: la narrativa o hilo conductor. Habíamos hablado de utilizar los casos como método de enseñanza, pues también se puede plantear una historia o caso práctico en el que los estudiantes pues tienen que ir tomando unas decisiones legales en las que el caso va a tomar una dirección distinta o no dependiendo de ellas. Luego el juego de recompensas, cuando la gente cuando éramos pequeños, cuando no nos han dado una estrella dorada, por decir, tienes un buen trabajo, y las coleccionábamos y competíamos para ver quién tenía más estrellas, pues ese es el sistema de recompensas. Luego la personalización y la retroalimentación, es ese feedback, retroalimentación, perdón por el anglicismo, es sobre el progreso y las herramientas que guían tanto adaptadas al ritmo del alumno. Es decir, no es solo plantear un método de gamificación, sino que también oímos al alumno y nos podemos adaptar a las necesidades que ellos y su método de aprendizaje.
Y luego ejemplos concretos que serían eso, el adaptamiento de algún juego ya conocido, incluso los escape rooms con temática de derecho laboral. Ya pasando a lo que viene a ser la experiencia de innovación docente, sería plantear un juego que tiene que ver con el ODS 8, que sería el trabajo decente y el crecimiento económico. Para ello se utilizó una metodología de Design Thinking que estaba dividida en 5 etapas, la de empatía, definición, ideación, prototipado y validación. En cuanto al desarrollo del juego como tal, se utilizaron un total de 10 semanas en las que a los estudiantes se les dividía por grupos y tenían que diseñar una actividad lúdica que tenía que fomentar la comprensión de los derechos laborales. Eso viene a colación del objetivo que persigue, que sería, por un lado, concienciar y por otro, promover. Concienciar en cuanto a la precariedad laboral y luego promover el trabajo decente. Hablando de este juego, sería, aunque tenemos más juegos, evidentemente, no, dado la extensión que tengo, no podemos hablar de todos, presentamos uno que se llama No pases la palabra a la precariedad laboral, en la que los estudiantes responden a una serie de preguntas que están relacionadas con la materia en un formato de tipo rosco, como el famoso rosco de pasapalabra. En él se fue desarrollado el juego en la plataforma EducaPlay, de hecho tengo ahí el enlace que no voy a entrar por razones de tiempo, y que facilita el poder jugar a este tipo de experiencia desde cualquier dispositivo. En cuanto a las reglas y puntuación, sería que básicamente las respuestas correctas sumarían 1 punto, mientras que las incorrectas restarían 0,5. Ahí potenciando un poco ese sistema de recompensa, tampoco penalizar tanto a la gente que no pueda responder todas bien. Y luego el tiempo límite serían unos 300 segundos para responder un total de 24 preguntas. Ya pasando a los resultados y evaluación de la experiencia, ya para finalizar, veríamos que, por un lado, la evaluación global ha sido una evaluación positiva tanto por el lado de los estudiantes como el lado de los docentes, destacando los beneficios de la gamificación tanto en el tema de motivación y en la comprensión de los temas. Luego, los beneficios también derivados de la experiencia, pues tenemos ese aumento de la participación y del interés en la materia, en este caso de derecho laboral, la mejora de la retención de los conceptos y luego la traducción luego en lo que vienen a ser los exámenes o las pruebas escritas, con un aumento de esas calificaciones, y luego que los estudiantes comprenden también mejor esa relación de los conceptos legales con la aplicación práctica. Y por último, hablando de esa retroalimentación de parte de los estudiantes, decir que sus opiniones se centraban mucho en el ámbito de que el juego ayudó o contribuyó a que el aprendizaje de esta materia fuese más atractivo y más dinámico. Esto sería todo, espero que os haya gustado y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Ahora? Sí. Muchas gracias, José María, muy interesante. Yo me he apuntado algunas cosas, a ver si luego en el debate nos da tiempo. Le cedo la palabra ahora a María Rosa García Vilardell. Esto. Sí. Por el Skype. Si quieres lo... Bueno, ahora sí. Problemas del directo. Como decía, le cedo la palabra a María Rosa García Vilardell. El título de su ponencia es Legal Design Thinking y Legal Visualization en el marco de la enseñanza del derecho matrimonial canónico y su aplicación en los tribunales eclesiásticos. Cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Bueno, con la esperanza de que no me penalice mucho en mi tiempo, sí que quiero agradecer, por supuesto, a toda la organización la posibilidad para poder participar en este foro y concretamente en el marco de la evaluación de la innovación educativa. Quiero felicitar, por supuesto, a los directores de la jornada, Antonio Jiménez Morera y por supuesto que sí, a Alfonso Ortega Jiménez, que, bueno, con el que me une, lo veo por allí, con el que hemos compartido algún año de docencia y bueno, y de ahí la verdad es que surgió un gran cariño y bueno, no nos vemos mucho pero no nos perdemos la pista, así que cuando vi que era uno de ellos, pues bueno, encantada de que hubieran aceptado mi ponencia. Efectivamente me voy a centrar, como muy bien han comentado en la presentación a través del título, en el Legal Design Thinking. Creo que también porque debo ser una de las más jóvenes de esta mesa también, y entonces claro, los jóvenes coincidimos en las nuevas tecnologías como es. Bien, es este, ¿no?
Bien, todos conocemos el cambio de paradigma que se está produciendo en nuestra sociedad. El avance y la profundización de las nuevas tecnologías entre nosotros es cada vez más abrumador y evidentemente está provocando transformaciones y constantemente el repensar el modo de relacionarnos, el modo de vivir y el modo de trabajar. Algunos autores, de hecho, dicen que estamos no en la cuarta, sino ya en la quinta revolución industrial. La transformación en la que nos encontramos está provocando cambios a todos los niveles. De hecho, se ha modificado y han variado las habilidades que están siendo demandadas en el mercado de trabajo. Y del mismo modo ha variado la naturaleza o concepción de los empleos y de las profesiones. En este caso sí que es verdad que, sin olvidar lo importante, tenemos que formar a nuestros universitarios con estas herramientas también. Al hablar de Design Thinking me refiero a una estrategia o propuesta en la que se va a utilizar el pensamiento de diseño para redefinir los sistemas, los productos, los servicios en función del usuario de los mismos, para que verdaderamente sean utilizables y utilizados. El término Legal Design Thinking fue acuñado en 2013 por Margaret Hagan y con ello abarcaba una propuesta en la que pretendía el diseño de los sistemas legales partiendo de la visualización del mismo y siempre poniendo en el centro a la persona. En este caso, en definitiva, el Legal Design Thinking lo que pretende es replantear el sistema legal teniendo en cuenta las reales necesidades de la persona y de este modo satisfacer esas necesidades a través de determinados productos, en este caso jurídicos. Esto que parece algo tan que puede revestir como solución muchísimos productos, pero hay uno que tenemos todos, desgraciadamente todavía en un tiempo muy cercano que recordamos, que es el de la pandemia y que tuvo su auge las infografías para explicarnos cómo lavarnos las manos, cómo acceder, cómo comportarnos, dónde llevar. Bien, eso es un prototipo resultado Legal Design Thinking. Bien, pues por otro lado, todo el mundo sabe lo que es el matrimonio, más o menos. Unos lo sufren, otros no, pero todo el mundo sabe más o menos lo que es el matrimonio, efectivamente. Ya, también es verdad. Son con los que no suelo tener contacto. Entonces, bien, pero lo que ya no sabe la sociedad o ya no tiene tan claro en caso de crisis matrimonial es la diferencia entre separación, divorcio y nulidad, y mucho menos cuando hablamos de una nulidad matrimonial canónica. En los tribunales eclesiásticos hubo una reforma en el año 2005 a través de una norma administrativa en la que se introduce la figura del asesor jurídico. El asesor jurídico es una persona a la que libremente y gratuitamente pueden acceder los ciudadanos para informarse acerca de su situación. Claro, el asesor tiene una entrevista en la que también tiene que dar una información muy técnica, muy jurídica. Entre otras cosas, tiene que intentar explicar al ciudadano que la verificación de la posible causa de nulidad se tiene que dar en el momento del consentimiento y a lo mejor la persona lleva 20 años casada y la crisis matrimonial ha surgido en ese momento. Lo normal también es soler hacerles un esquema sobre las distintas causas de nulidad e intentar explicárselos. Bien, aquí lo importante no es la mayor cantidad de información que doy y qué bien me la sé. Aquí lo importante es que la persona pueda entender lo que se le está explicando y pueda ver si su caso concreto puede introducirse en lo explicado en algún capítulo de nulidad y en la norma concreta. Y a partir de ahí, como al final todo es tiempo y dinero, pues que pueda realmente, si hay ciertos visos de garantía, incoar el procedimiento de nulidad. Bien, pues la propuesta que yo traigo y que se realizó en clase fue la unión de la metodología Legal Design Thinking en el estudio de la enseñanza del derecho matrimonial canónico y concretamente en el aspecto de las nulidades matrimoniales, su distinción con la separación y la disolución y el acercamiento de estos conceptos a la sociedad. De modo que sí que pudiera extrapolarse a la práctica judicial efectiva de los tribunales eclesiásticos. Los alumnos
bueno, la idea era obviamente que los alumnos profundizaran muchísimo más y realmente aprendieran los conceptos de derecho matrimonial en general y los conceptos de derecho matrimonial canónico, y también, como les decía, acercar a la sociedad esta terminología y estas situaciones en las que al final, pues desgraciadamente en muchas ocasiones pues nos vemos, no van las cosas pues como queremos. La propuesta se centra en la asunción por parte de los alumnos del papel de asesor jurídico, y tenían que resolver y atender a una pareja concreta con una situación concreta, una vida concreta que le iba a exponer, y que ellos tenían que explicar, analizar y explicarles de modo que lo entendieran si su matrimonio podía ser nulo o no, utilizando las técnicas del Legal Design Thinking. Para llevarlo a cabo a lo largo de las clases del cuatrimestre, de las sesiones que teníamos previstas, se diseñan 4 fases que son, y que van a coincidir, como van a ver ahora y como mi antecesor en la palabra ha enunciado, las similares en el Legal Design Thinking. Bien, que son pensar, diseñar, hacer y entregar. Ellos tenían que proporcionarme a mí un entregable, el prototipo que fuera, pero siempre a través del Legal Design Thinking. Bien, hay 2 roles básicos: el dueño del producto, el Product Owner, y luego el equipo, que serán los alumnos. El dueño del producto es el profesor, en este caso yo, y yo sé lo que quiero. Soy yo la que va a ir visionando el producto, y ellos son los que van a decidir cómo lo van a hacer o qué prototipo creen que es el mejor y más válido para explicar esa situación. Se van a dividir los grupos en 3-4 y van a adquirir entre ellos distintos roles que todos conocemos en el trabajo colaborativo y que no voy a entrar por razones de tiempo. Y a partir de ahí vamos a trabajar colaborativamente a través del diseño y sí que de la metodología propia del Legal Design Thinking. En primer lugar, vamos a tener un primer diamante en donde nos vamos a dedicar a mapear, conocer el problema, empatizar con el usuario de los servicios, ver qué es lo que no entiende, qué entiende, para luego empezar a definir claramente cuál es la situación jurídica en la que nos encontramos. Y luego pasar con el segundo diamante, pasaríamos ya a lo que sería el diseño y la creación de un prototipo, para luego testar si ese prototipo es válido o no es válido. Bien. El primer diamante nos centramos, por tanto, en definir y delimitar el problema jurídico y entenderlo completamente y entender las necesidades de mi cliente, y en el segundo diamante, en función de ello, nos vamos a centrar en la resolución a través de la entrega de un prototipo. ¿Qué vamos a utilizar? Una técnica también muy propia y muy utilizada en el ámbito del diseño, del pensamiento de diseño, sería el pensamiento divergente y convergente. Si se fijan, la primera mitad del diamante, de los 2 diamantes, es pensamiento divergente. La segunda mitad de los diamantes será el convergente, al que me referiré inmediatamente después. ¿Qué es pensamiento divergente? Cada uno de los alumnos trabaja de forma individual sobre una serie de preguntas que le plantea el dueño del producto, ¿no? ¿Qué conoce sobre esto? ¿Qué crees que conoce la sociedad? Pueden hacer entrevistas y utilizar cualquier tipo de herramienta. El caso es que tienen que sacar los puntos débiles de la sociedad. Entonces, y ellos a todas esas preguntas van contestando individualmente, tipo tormenta de ideas. Luego, aquí actúan de modo individual y como niños, lo que se les venga a la cabeza. En el pensamiento convergente lo que hacen es trabajar ya como adultos. Vale, ¿qué hemos extraído? Vamos a ver con qué nos quedamos. Todo el equipo pone en común esa situación y ellos ya se van quedando con las ideas con las que van a trabajar. Tanto para pasar a la definición y prototipación, como luego prototipar realmente el objeto, el presentable, el entregable. Como conclusiones, bueno, por supuesto, la primera, de cara a la técnica jurídica, de la ciencia jurídica, evidentemente ellos van aprendiendo y poniendo en práctica conceptos, van a trabajar con textos legales y con artículos científicos doctrinales y sentencias y, bueno, van a utilizar en este caso pues la lectura crítica, el pensamiento crítico. Pero tenemos también todas las ventajas del trabajo colaborativo que han sido también enunciadas a lo largo de esta tarde y, bueno, pues ellos se ven que cuentas con su opinión, dirigen el trabajo, colaboran, aprenden a
a descartar ideas que no son tan buenas, pero dejarlas aparcadas. Entonces, en definitiva, aprenden a colaborar y a trabajar y a obtener un resultado que les guste a todos. Pero sobre todo, y esta fue una de las partes que a mí más me convenció y me llegó, es que ellos se dan cuenta de lo que significa verdaderamente ser profesional, que es estar al servicio de los demás, al servicio de la sociedad. El legal design o el design thinking y el legal design thinking como metodología más concreta aplicada al derecho coloca a la persona, al individuo en el centro, se trabaja por y para él. Y vuelves entonces a recordar que un profesional es aquel que se dedica al servicio del otro, y eso es la verdadera vocación. Y ellos descubrieron cómo tienen que empatizar con la persona que tiene esas necesidades y que para esa persona y en el ámbito jurídico, como si fuera en el ámbito de la salud, estás en una situación inmunodeprimida en la que tú necesitas todo el apoyo del mundo. Tu problema para el experto no será tan importante, pero para ti es un mundo, ¿no? Y esta fue la verdad que la mejor enseñanza que me permitió tener esta práctica. Muchas gracias. Muy bien, Rosa, muchísimas gracias y gracias también por esa reflexión final, ¿no?, sobre el servicio a las personas, que yo creo que de vez en cuando, hagamos lo que hagamos cada uno, hay que recordar. Vamos con la penúltima presentación, en este caso a cargo de Silvia Sempere Ripoll y Fran Parreño Sempere, aunque también la ha realizado Miriam Morante, que no se encuentra aquí con nosotros. El título de la ponencia es Determinación de causas y establecimiento de pautas correctoras del absentismo en alumnos universitarios. Caso, diseño básico y creatividad. Hola, buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por la asistencia. Un viernes ya por la noche, la asistencia vale doble. Nada, bueno, como ha dicho la compañera, yo soy Fran Parreño. Venimos a presentar una investigación que hemos hecho en equipo junto con Silvia, que ahora me tomará la palabra después, y Miriam, que no está presente. Y bueno, el estudio viene a determinar un poco las causas de absentismo en las aulas. Nos ponemos un poco en contexto. Nosotros somos profesores dentro de la asignatura de diseño básico y creatividad, que ya tiene un componente práctico y un componente teórico, y la asignatura está dentro del curso de grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Y, como insisto, la asignatura tiene ese doble componente de metodología docente que nos da también ese juego a hacer ese estudio, ¿vale? Nada, la intención principal del estudio era relacionar o encontrar relaciones entre esa posible falta de asistencia con la metodología educativa impartida esos días en las aulas. Se hizo un estudio a partir de un contacto directo con un grupo de seis alumnas que, bueno, también destacaban en la participación de la asignatura y en los resultados, y a partir de un poco de ese testeo se hizo la encuesta que ya se desarrolló con el grupo. Y la encuesta lo que venía a determinar iba ya enfocada a encontrar 4 puntos que, bueno, nos han dado un poco la razón en lo que ya podemos previsualizar. Lo primero es el nivel de interactividad. Funciona mejor cuando son asignaturas que fagocitan la práctica. La autonomía de aprendizaje, como esto está cogido en comillas, es una cosa que estamos comentando mucho, de la autogestión del alumnado. Parece que va a funcionar muy bien porque les das autonomía, pero es verdad que después en contraproducción creemos que aún, no sé si es una cuestión de madurez, si es una cuestión de motivación, pero eso a la par ellos quieren o creen que va a motivarles, pero es verdad que igual la autogestión, pues bueno, hay que ponerlo entre comillas. Luego el uso de las tecnologías, es verdad que está funcionando bien, el hecho de apoyar con contenidos seleccionados por el profesorado, es decir, no es cuestión de entrar en la red y poner en Google a ver qué aparece, lo primero que aparece, sino contrastado con las
experiencia del profesorado, plataformas como YouTube, en el que, bueno, en una asignatura de diseño, bueno, pues pueden haber tutoriales, pueden haber ejemplos prácticos que sí que sean de interés, y eso parece ser que sí que les incita y les motiva. Y por último, la aplicación de lo que es la parte en la parte práctica, intereses propios y sobre todo también ejemplos profesionales reales, ¿vale? Yo estaba comentando con Silvia un ejemplo que, bueno, por contar una anécdota, justo estos días que estoy trabajando yo en la asignatura, están haciendo un desarrollo de un diseño de producto a partir de unas formas muy sencillas, pero claro, la parte final del proyecto es la presentación de ese diseño. Y un poco para incitarles y motivarles en el hecho de que la presentación es fundamental, yo les digo, bueno, podéis tener una idea que puede cambiar el mundo, pero como no sepáis comunicarla, esa idea se va a perder, se va a quedar ahí. Y siempre les pongo el cebo. Imaginad que estáis en un concurso financiado por una empresa o público en el que estamos hablando de presupuestos de miles y miles de euros. Y ostras, de repente, ¡fum!, levantan las orejas en cuanto hablas de euros y de dinero. Eso, pero sobre todo porque son casos reales y, bueno, yo también comparto a lo mejor ejemplos de compañeros que conozco dentro del sector y notas que enseguida levantan las orejas. ¿Vale? Bueno, aquí un poco la parte objetiva, los datos, y es que se ve muy claramente los días que se asocia muy fácilmente los días que menos asistencia ha habido a los días que ya sabían, tenían conocimiento de que ese día la clase iba a ser teórica, iba a ser el profesor hablando, la clase de la vieja usanza. Y eso ya parece que se asocia, pues bueno, pues falta de interés, ya me dirá el compañero de qué se ha hablado o ya subirán en la Polyformat los contenidos. Sin embargo, los días de plena asistencia coincide con días en el que había trabajo en grupo. Claro, ahí también jugamos la doble baza del compromiso con el compañero. Si es un trabajo en grupo y un compañero falla, estamos lastrando al equipo. Bueno, eso habla bien de ellas también, de las alumnas, de que si el compromiso les incita a ir a clase, bueno, pues no está todo perdido. Y luego también clases en el que se ha utilizado contenido audiovisual como decía, en YouTube. Alguna clase que se hizo en cuanto se ponía un vídeo documental y se hacía luego trabajo en el aula de análisis, de debate, y bueno, eso parece ser que funciona bien. Y nada, bueno, es simplemente pues a partir de estos resultados, nosotros estamos ya implementando, este año todo este estudio se hizo durante el curso anterior, a finales, y estamos intentando implementar ya poco a poco un poco estas consecuencias o estos resultados. Bueno, pues lo que venimos diciendo, ¿no? La interactividad y participación en contraste con la clase de toda la vida, diversificar las metodologías, que no siempre sea, que ya, un poco el factor sorpresa, que no sepan a qué van, si vas a una clase pues, de debate, si vas a una clase de práctica, a lo mejor hay pues, a Muticayando puedes meter una asignatura, una clase teórica, pero que no se lo esperen. Luego la autonomía, que ya digo, insisto, esto es una cuestión personal que tengo ya ahí, una pequeña lucha de cogido con pinzas, porque luego también pues, se dispersa muy fácilmente. Y lo que decía, casos reales y sobre todo interés propio, ¿vale? Estudiar un poco qué les interesa al alumnado, a las nuevas generaciones, e intentar un poco estar ahí despiertos. En esa línea, también bueno, ahora lo explicará mejor Silvia, estamos desarrollando también un PYME, un proyecto a ver si digo bien el nombre, perdón, un proyecto de innovación y mejora educativa, en el que un poco este primer estudio es el germen de volver a introducir el cacareado de Design Thinking y Life Design dentro de lo que es esa autogestión y esa introspección del alumnado, de cuáles van a ser sus intereses, y que eso tanto nos ayuda al profesorado para saber qué les interesa, como para que ellos también puedan ver un horizonte motivador y focalizar un poco y bueno, hacer esa carrera universitaria un poco también sabiendo qué quieren o qué les gustaría al salir de la universidad. Y bueno, Silvia, continúas tú con el PYME. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Este proyecto, que es de Grupo Emergente, incluye o aglutina varios profesores y, si nos damos cuenta, todos ellos están vinculados a las titulaciones vinculadas directamente a la creación o de imagen o de comunicación o de producto, ilustración aplicada, procesos gráficos, proyectos de animación, análisis de forma, expresión artística, diseño estratégico, ocio hábitat, marketing design. Es decir, todas estas asignaturas nos permiten
involucrarnos con estas estrategias de Design Thinking y de Life Design porque implican la empatía e introducen estrategias de metodología de diseño en lo que es la planificación y el desarrollo profesional y personal del alumnado, con la intención de que nos hemos dado cuenta que el autoconocimiento y la autorregulación es su punto débil. Entonces, es fundamental que les ayudemos a motivarse no en lo que ellos quieren aprender solamente, sino en lo que de la asignatura es importante, pero aprenderlo como ellos, de algún modo, se sienten en ese momento para aprender. Nos estamos planteando que este tipo de cuestiones, este proyecto, está vinculado también con la Universidad de Indianápolis, con los profesores John Somers y Ken Ray, que ellos tienen una escuela de educación, así como una especie de magnífico y enorme IFE, Escuela de Ingeniería de Rubianis, Entonces, nuestra compañera hizo una estancia este verano allí, entró en contacto con ellos y es su máxima preocupación la autorregulación y el autoconocimiento y su ausentismo y abandono de la formación académica. Bien, pues a pesar de ser un montón de profesores vinculados a esto, nos damos cuenta que ahora, cuando comencemos, porque estamos empezando a implantar tanto las encuestas como las estrategias de aprendizaje, nos estamos dando cuenta de que probablemente muchos de los resultados que nos propongan esas encuestas o esos resultados de aprendizaje necesitamos de un apoyo de un psicólogo, de un profesional de psicología, solo con las primeras encuestas realizadas a los alumnos de primero y segundo de carrera. De algún modo nos estamos empezando a preocupar por cómo contestan a las preguntas que les hacemos vinculadas a su autoconocimiento y detectamos cosas delicadas. Entonces, nuestro trabajo será evaluar el impacto de estas estrategias en la autorregulación y el autoconocimiento, que creo que es su punto débil, y además que aprendan la materia. Es un poco complejo, pero bien, tenemos 2 años por delante, somos un buen equipo de gente y tenemos diversidad de experiencias profesionales, de los más jóvenes hasta los más altos catedráticos. Y todo esto es lo que os contamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia y Fran. Pasamos a la última comunicación a cargo de Pablo Muruaga Herrero. El título de su ponencia es La metodología Scrum con alumnos de Derecho. Sí, buenas noches y muchísimas gracias primero de todo a la organización, aunque debo advertir que han sido osados porque me han dejado a mí la última intervención de esta mesa y después de la altísima calidad de mis compañeros, yo casi lo mejor que podría hacer es callarme y ya concluir hoy. Así que es casi una advertencia para que si vuelvo a participar no me pongan lo último por no desprestigiar este congreso con la parte final. Pero dejando esto a un lado ya y por no extenderme más en el tiempo y procuraré ser lo más breve posible para que son las 8 menos 3 minutos, voy a hablar de esto de la metodología Scrum. Diré Scrum porque así por lo menos, aunque sea un anglicismo, lo digo como se escribe en castellano y no hay ningún problema. Tiene su origen en el rugby, realmente. Yo lo siento, pero no sé si aquí hay alguien que juega al fútbol, pero normalmente, lo siento por los futbolistas, cuando dicen que juegan en equipo, realmente juegan en grupo. Consiste en pasarle el balón al delantero y que marque el gol. Salvo a lo mejor, yo que sé, ya que estamos en Alcoy, el alcoyano y su moral sería el único que no juega aquí en grupo. Trabajar en equipo implica que todos se coordinan hasta formar una única unidad. Y eso es un problema que yo aunque ya no sea el joven, me daba cuenta cuando era estudiante. Mandar un trabajo en equipo, en grupo, significa que cada uno hace su parte por su cuenta, luego juntamos todos y oye, si sale, sale, y que exponga uno y que se las apañe ese uno. Eso es como funcionamos normalmente los alumnos o como funcionamos la mayoría. ¿Qué tiene en concreto la metodología Scrum? La metodología Scrum fue identificada por unos científicos japoneses en las plantas de producción de las empresas japonesas y consiste en que todos los miembros de un equipo conocen todas las partes que están realizando el resto de componentes del equipo y todas las fases son superpuestas, se van realizando al mismo tiempo. No primero vamos a diseñar, luego a continuación el de marketing empieza a hacer la campaña. No, vamos todo al mismo tiempo para que si una sola persona falla o no es capaz de resolver su concreto objetivo, podemos el resto suplirle y aparecer ahí
y como en rugby cuando se organiza una melee, el scrum no deja de ser la melee del origen, que todos trabajan para intentar conseguir el balón y conseguir, en ese caso, ensayar al final para conseguir los puntos. Esto es la metodología Scrum. Normalmente lo que se utiliza sobre todo en el ámbito empresarial, ya se está aplicando también en los despachos de abogados. Tenemos un caso complejo grande, vamos a dividirlo en partes. Una de las características de esta metodología es que lo dividimos por reuniones. Hacemos una primera reunión inicial en la que también un poco como comentaban, tenemos un cliente que nos explica cuál es su problema y muy bien, nos cuentan su problema. A partir de ahí viene quizá lo más aburrido y sobre todo en este caso cuando intentas aplicarlo con los alumnos y son las continuas reuniones. La metodología Scrum se caracteriza porque tenemos que tener una reunión cada día. ¿De cuántos minutos? 15 minutos. ¿Por qué? Porque si pones más tiempo, al final la gente se termina hablando de cualquier cosa menos de lo que importa y no permite que sigamos trabajando. En las empresas lo que se hace es que estas reuniones de 15 minutos se hacen de pie, así nadie se va por las ramas y vamos todos directamente. ¿Cómo lo aplico con alumnos para no estar reunidos con ellos y no hacerles ir a la universidad? Con un Zoom programado de 15 minutos con cierre automático. Si en 15 minutos no habéis sido capaz de explicar lo que teníais que explicar en esa reunión, habéis perdido vuestra oportunidad y vais a hacer que todo el equipo deje de funcionar. Entonces ya desde la primera reunión se cierra sin que hayan dicho nada, la segunda ya están más atentos. Hay diferentes roles y una reunión final en la que intentamos ver si hemos logrado los objetivos. Hay diferentes roles. El principal aquí se llama el Scrum Master, que es como, digamos, un director. No tiene que dar las soluciones, sino tiene que ir gestionando. En este caso, como es la primera vez que se aplicaba con los alumnos, yo era el Scrum Master. Lo complicado, yo sabía la respuesta del caso, me tenía que callar toda, a pesar de que veía que iban por caminos incorrectos, pues bueno, hay que seguir, No, yo creo que debería replantearlo, fulanito, muy bien. Y el resto tenía el trabajo dividido, pero una división no totalmente, digamos, horizontal, con compartimentos estancos, sino con unas conversaciones constantes entre los diferentes grupos. Estos son alumnos de primero del grado en Derecho, que con los que saben entre poco y nada porque acaban de entrar en la universidad. Entonces yo les planteo un caso con los materiales que disponemos de la asignatura de Derecho Civil 1, que a mí la parte que más me gusta de la asignatura es todo el tema de la representación y la autocontratación. Pues entonces teníamos un caso en el que había hasta 5 representaciones de diferentes sociedades, además con programas de autocontratación, y una persona que necesitaba medidas de apoyo. Para eso, gracias a que tengo un amigo que se dedica a temas de inteligencia artificial o como se tenga que llamar actualmente, metíamos un sistema de decisión automatizada también en eso y una de las reuniones intervenía también mi amigo para intentar aclararles un poco o por lo menos para guiarles. Después de todo esto, e intentando ser ya para ir concluyendo, los alumnos estaban conmigo, que hacer las reuniones todos los días al principio les parecía horrible. Esto también hay que decir que acotamos el tiempo simplemente 2 semanas, es decir, 10 días de trabajo. Yo tampoco estaba dispuesto, tengo que decirlo ya que aquí no tengo ningún alumno, a estar un mes entero reuniéndome con ellos todos los días, tampoco. Pero al menos para que vieran la importancia, no tanto ya del resultado del caso concreto, al final era un caso sencillo, estamos en primero, no puedo exigir aquí que escriban el Quijote, con que se van a escribir 3 frases es más que suficiente, pero por lo menos que se dieran la importancia de poder trabajar en equipo y de que si el día de la presentación un compañero fallaba, que cualquiera de los demás pudiera cumplir su papel. ¿Qué hice yo? Yo les dije desde el principio, el día de la exposición ninguno va a defender o va a exponer al resto de la clase su parte. Yo en ese momento seleccionaré a otro compañero para que exponga la del otro. Si ese compañero falla todo el equipo. Tenéis que hacer en esas reuniones para que todos los miembros del equipo sepan realmente qué ha hecho cada uno de ellos y cómo se han ido solucionando los diversos problemas. Esto al final de derecho aprenden con el caso, al final es un caso práctico, pues es útil para ellos, pero sobre todo estando en primero les es muy útil para aprender o para reconocer la importancia que tiene trabajar en equipo y no simplemente ser personas individuales que van a hacer su trabajo y ya está, sino que si tú tienes un problema tienes un compañero al lado, que en la universidad los tienes, pero el día de mañana en el trabajo, si no cuentas con un equipo en el que confíes, posiblemente estés perdido, y no solo en el mundo jurídico, sino también en las relaciones personales, en lo que sea. Y es importante que vean la diferencia entre trabajar en grupo y trabajar en equipo. Así que con eso termino y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, muy interesante.
¿Alguna pregunta? No sé si la organización me deja 5 minutos para preguntas. Sí, me dejan. ¿Alguna pregunta, algún comentario del público o de la mesa? Sí, Lucía. Sí que la digo en voz alta. A mí es que me parece súper interesante lo que estáis diciendo, pero yo veo un problema siempre con la gamificación, que es, al final, por desgracia, tenemos que dar los contenidos. ¿Cómo lo hacéis para compaginar lo que tienes que dar? Porque además lo van a necesitar para el curso siguiente, con lo cual lo has de dar. Y sacarle partido a estas estrategias que creo que son muy interesantes, muy transversales, que llenan otras competencias que no solo es el contenido, pero que te llevan tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacéis? Porque me cuesta, o sea, yo hago pequeñas cositas, pero me cuesta, no veo cómo poder dar todo y jugar, o sea, y hacerles entretenida a la clase y no a veces soltarle un rollo teórico, que yo creo que en matemáticas de vez en cuando es necesario un rollo teórico, ¿vale? Pero... Bueno, a ver, yo tomo la palabra por una cuestión, y es que, claro, tampoco lo he dicho porque eran 7 minutos y tampoco es cuestión de pormenorizar, pero todo esto hay que cogerlo con pinzas porque lo que no se nos puede perder de vista son los contenidos. Quiero decir, podemos hacer una clase divertidísima de sopa de letras y de crucigramas, pero o sea, el contenido tiene que estar y es lo que tiene que... Es decir, por eso yo, por ejemplo, en nuestro caso, ponía en contexto, es una asignatura de diseño en el que se compagina la práctica con la teórica, es decir, tenemos esa ventaja. Porque claro, hacer a las alumnas partícipe, claro, si es una asignatura en la que tienen que desarrollar maquetas o diseños, están participando. Yo, por ejemplo, en mi caso concreto, sí que el tema de exponer cuestiones profesionales reales sí que me es fácil, porque bueno, yo, aparte de docente, también soy profesional en la ilustración, entonces me es muy fácil poner casos, y entonces ahí notas que, vamos, que lo que decía antes, que sí que estoy en la oreja, pero bueno, eso como puntualización personal. No, en mi caso, de hecho, en la presentación, pero como tienes que reducir, lo que ellos trabajaron es la distinción entre separación, disolución y nulidad. Entonces ellos trabajan, ¿qué haces? Pues quitar 2 o 3 métodos del caso que utilizas, pues porque es verdad que es una asignatura muy práctica, y entonces cambiar, no hacer siempre la misma práctica. Entonces a lo mejor aglutino para esa cuestión, la dejo siempre al final, porque ellos también tienen que explicarle a los clientes el capítulo de nulidad. Entonces, claro, lo que sí que es cierto es que, como comentaba Pablo, tienes que trabajar con ellos todo el curso fuera de clase, porque te van a estar, este caso, ¿cómo lo ves? Esto... Pero sí que es verdad que yo tengo que estar explicando la teoría. Lo que pasa es que ellos, conforme vas explicando la teoría, también se les va encendiendo la lucecita de, uy, esto parece que se coincide con nuestro caso, y lo presentan al final. Entonces lo que hago es, muchas veces, lo que hacía antes a través del método de caso y le dedicaba más tiempo, ahora lo explico como un ejemplo en clase con la pizarra. Y no he abandonado ninguna otra metodología, lo único que hago es reducir, y aquí sí que es verdad que lo condenso todo, pero solo trabajo una, solo. En mi caso, por ejemplo, realmente nuestra problemática ha sido siempre que aprendan a aprender, porque es que el problema es ese, que no saben cómo aprender. Entonces, una de las cuestiones que podemos desarrollar en asignaturas de resolución individualizada y de componente creativo, aunque tiene sus conceptualizaciones y sus partes tecnológicas, es que sepan enfocar cómo tienen que aprender esa materia. Y ahí es cuando nosotros estamos muy encima de ellos, unipersonalmente, y te digo yo que es agotador. Cuando yo acabo el lunes y me lo dice esto, son 9 kilómetros en aula, y me lo dice esto, es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. No paro, uno, otro, me siento, me levanto, voy, hago, ven, sube, baja. Y no es mentira, es cierto. Es agotador, sí es cierto. Es lamentable que todas estas cosas maravillosas se queden luego en clases de 45 o 50 alumnos, una práctica de laboratorio, práctica de informática. Se disuelve. Entonces, ¿qué pasa? Al final tienes un gran proyecto y vas sacando pinceladas, y de vez en cuando lo vas introduciendo, y poco a poco también ellos, asignatura a asignatura, van cambiando su modo de entender la enseñanza, y ya queda en el olvido el recuerdo de la clase, de sentarte ¿no?
con sangre entra, ¿no? Inevitablemente en el derecho, mundo del derecho, con la Iglesia hemos topado. O sea, es el tramo. No, pero es que de todos modos mi frase es: no hay mejor práctica que una buena teoría, porque si no ya me dirás que aplicas. Entonces esa parte yo no la puedo obviar. Claro. Pero bueno, intentas ajustar porque dices, bueno, me merece la pena. Entonces ajustas y lo que hago es eliminar otras cosas. Claro, prácticas. Te vas ajustando. Y creo que entre todos, si vamos introduciendo o adecuando este tipo de formaciones y las vamos introduciendo puntualmente, tú 2, 3, 2, al final tienen casi un 50% de dinámica académica completamente distinta, autónoma, de autorregulación y además de autoconocimiento. Porque yo creo que todos estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo. Y una cosa, mis estrellas no son un regalo, son un puro fetiche. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Pues entonces yo creo que damos por finalizada esta mesa y en 5 minutos o así tendrá lugar la clausura.